Presidente, honorable Asamblea, según la Real Academia Española, confabular significa dicho de dos o más personas ponerse de acuerdo para emprender algún plan, generalmente ilícito. Una confabulación fue lo que se pretendió llevar a cabo cuando se realizó un plan que pretendía transgredir el reglamento del Senado. La mala fama de los legisladores hoy es más cuestionada que nunca, cuando se había visto en el pasado a grupos legisladores se reunieron para violar el reglamento y tratar de imponer un acuerdo, cuando los acuerdos se habían subordinado a los mandatos que establece la ley, probablemente solo en esta 62 legislatura. La legislatura se ha destacado de otras por las reformas estructurales aprobadas, muchas de ellas afectando el interés nacional. La mayor parte de estas reformas aprobadas a través de los procesos legislativos, completamente irregulares, anómalos de pies a cabeza. Las irregularidades se han podido realizar con el contubernio de los partidos mayoritarios, que olvidando sus principios ideológicos y movidos solo por sus propios intereses, han negociado para lograr una mayoría que arrasa con quienes sí queremos los intereses de la nación. Se ha negociado para lograr una mayoría que cobra favores mutuamente, una mayoría que manipula los tiempos del Congreso, los tiempos legislativos a contentillo. A finales del año 2013 nos enteramos de que el PAN condicionó su voto a favor de la reforma energética a cambio de que el PRI aprobara sus propuestas para la reforma política, lo cual evidenció que las cúpulas de las principales fuerzas políticas olvidaron a sus ciudadanos que les otorgaron el voto de confianza para enfocar solo los propios intereses. Fue la madrugada de diciembre, el día 12, cuando en la Cámara de Diputados, quienes se oponían a la reforma señalaron en una prolongada sesión los aspectos negativos de la reforma constitucional en materia energética y lo que ella contenía, intentando reparar el daño que el Senado ya había hecho pese al esfuerzo de los defensores de los energéticos habían dicho y hecho. Hoy externamos nuestro más rotundo rechazo a la entrada del capital privado al sector energético de nuestro país, disfrazado con contratos de utilidad compartida por considerar que esto es lo único que producirá. Es la oportunidad de que más bolsillos se llenen a costos de los recursos nacionales del país. Es una práctica reconocida generar ante la opinión pública la idea de que una empresa pública ineficiente y que no puede crecer, que es la única salida con su privatización. Lo vimos con Ferrocarriles de México y lo vimos también con Teléfonos de México. Ya se dijo aquí anteriormente un ejemplo. Y hoy la primera ya no existe. Y la segunda es una de las empresas con las tarifas más altas del mundo. Hay una negación permanente a no querer aprender de la historia, a reconocer que la entrada del capital privado no necesariamente significa eficiencia. La eficiencia de una empresa productiva comienza desde su cabeza, desde el modo en que se administra y desde el modo que se lleva con paso firme hacia el futuro de una nación. Si Pemex y Comisión Federal de Electricidad no estuvieran plagadas de historias de corrupción, otra cosa sería. Sin embargo, el gobierno se salió con la suya y logró, con el apoyo de otros, aprobar la reforma energética de la que el presidente tanto se había jactado. Hoy estamos en medio de una discusión, no de las propuestas del contenido, estamos en una discusión, no de las propuestas del contenido de las leyes secundarias en materia energética, sino de la discusión sobre el proceso de dictaminación, aquel que la normatividad interna, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya tiene contemplado. Pero en una práctica que se está volviendo costumbre, tramposamente las mesas directivas de las comisiones acordaron para llegar ante los integrantes de las comisiones esperando que los legisladores asintieran el acuerdo. Sin embargo, ayer se dieron cuenta que los partidos de oposición seguimos en pie de lucha para evitar esta aberración. El día de ayer se llevó a cabo una reunión desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche debido a la falta de acuerdos, y no pueden llegar a un acuerdo porque las normas no se negocian. Lo único que los legisladores de oposición hicieron fue solicitar un proceso legislativo legal. Solicitamos un debate
y el tema lo amerita y el pueblo se lo merece. La trascendencia del tema nos obliga a poner atención en cada detalle que se apruebe, empezando con el proceso legislativo, que se lleve a cabo conforme al reglamento, no en su contra. Existen violaciones al reglamento de la Cámara de Senadores y ni siquiera contemplan la votación del dictamen en lo general, tampoco en lo particular. Lo que pretenden es cerrar la puerta a la discusión y no a darle cabida a otras opiniones que analizan y cuestionan. Ese es un llamado a las comisiones a reponer el procedimiento y a cumplir con lo que establece la ley respecto a las votaciones, y no podemos aceptar un acuerdo de este tipo. El tramposo acuerdo establece 2 rondas en línea para evitar la discusión. Ayer, el Partido del Trabajo solicitó más rondas, al menos una más, pero no fue aceptada. Lo que apoyaron fue 2 rondas y cada una de 70 minutos. En 2 horas y fracción se quiere discutir lo que va a ser un futuro irreversible para este país. Aunque sabemos que el PRI y el PAN no debaten, callan mientras otros se comen el tiempo para votar como se ha designado. ¿Por qué no aceptar que haya más rondas? ¿Y por qué no aceptar que al final se abra la discusión a quienes interesa el destino nacional? Otro aspecto a rechazar es que, de acuerdo a este método de votación, no ha existido nunca el antecedente en donde se haya empezado a discutir en lo particular sin antes haber votado lo general. La aprobación de la legislación secundaria de la reforma energética es una decisión política que corresponde a los mexicanos. No queremos un debate en desorden, ni obstaculizar la discusión. Solo queremos informar clara y abiertamente al pueblo mexicano sobre el contenido del dictamen. Hay un formato especial para la discusión y dictaminación, según el artículo 187 del reglamento del Senado de la República. Pero de ninguna manera, por especial que sea la discusión de dicho formato, se puede limitar, restringir o conculcar los derechos y prerrogativas de los legisladores. Los promoventes han argumentado circunstancias especiales, las cuales no se han explicado aún, y no tiene ningún senador facultad para violentar el reglamento. Si todos y sabemos cuáles quieren hacerlo, ningún acuerdo ni ningún formato especial puede colocarse por debajo de las garantías que ya están establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y en el reglamento que rige los trabajos del Senado de la República. Consideramos un agravio y un hecho lamentable que puede sentar un precedente sumamente negativo en este Senado. Es por ello que estamos presentando este punto de acuerdo a fin de llamar la reflexión de todas y todos quienes están en este recinto legislativo. Para transparentar y legalizar, exigimos una verdadera discusión parlamentaria. Reconozcamos que es el momento de consultar a la ciudadanía sobre un tema de relevancia del futuro de la nación. La cerrazón nos llevará a realizar sesiones en las que luego de horas y horas solo se apruebe un asunto, como ocurrió ayer, en el que solo se aprobó la modificación del proceso de discusión en la que se amplía el tiempo de intervención de 5 a 10 minutos. Por ello, estamos exhortando a las comisiones dictaminadoras a que lleven a cabo el procedimiento legislativo conforme a la ley, respetando el reglamento a cabalidad en las discusiones para la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética. Exhortamos a las comisiones dictaminadoras a informar y consultar abiertamente a la ciudadanía sobre este tema de relevancia para el futuro y el desarrollo del país. Es cuanto, presidente. Gracias. Túrnese a las comisiones de Energía y de Estudios.